¿Alguna vez te has preguntado cuáles son las diferencias entre los pilotos amateurs y los pilotos profesionales de MotoGP? Pues en este vídeo te voy a contar las 5 claves más importantes para que la próxima vez que vayas al circuito te puedas parecer más a un piloto del Mundial de MotoGP. La primera diferencia entre los pilotos amateurs y los pilotos profesionales del Mundial de MotoGP es la frenada. Los pilotos de MotoGP consiguen frenar hasta dentro de la curva, consiguen frenar hasta el ápice, es decir, ellos empiezan a frenar rectos como los pilotos amateurs, pero cuando empiezan a inclinar siguen con el freno hasta pasar el ápice de la curva, que es, digamos, el centro. Entonces, ¿esto cómo se hace? Puede parecer que es imposible porque se necesita mucha confianza, pero con el entrenamiento correcto se puede ir empezando a soltar el freno a medida que vas inclinando y al final, cuando cojas confianza con la moto, se puede hacer y se puede frenar hasta el ápice. Los pilotos profesionales también consiguen derivar un poco el tren trasero cuando están frenando para que les ayude a girar en la curva y también pues consiguen meter muchos bares de presión en el freno delantero para poder parar mucho a la moto en muy pocos metros. Entonces, esta combinación de estas tres cosas, frenar muy fuerte, aplicar muchos bares y a medida que vamos inclinando, entrando en la curva, vamos soltando un poco el freno hasta llegar al ápice en el que se suelta el freno y se empieza a dar gas. Entonces, esta es la primera diferencia que considero que es súper importante. La segunda diferencia es el miedo a las caídas. Al final, los pilotos profesionales no tienen ningún miedo a caerse porque durante toda su trayectoria deportiva han tenido que pasar por muchas caídas y han tenido que empujar al límite en muchos momentos. Entonces, este límite comparado con los pilotos amateurs es muy diferente. Esta gente está acostumbrada a ir siempre al límite, entonces este miedo a caerse es prácticamente nulo y van jugando todo el rato con este límite y al final, pues cuando lo sobrepasan, pues se caen y no tienen ningún miedo, vuelven a salir, vuelven a ir igual de rápido o más y siempre van buscando este límite. Entonces, para los pilotos amateurs esto es muy complicado porque se tiene mucho respeto a la caída, pero esto es una cosa muy importante que se puede trabajar, que es intentar quitarte este miedo, porque al final lo único que te hace es frenar antes, abrir más tarde y realmente se puede practicar, digamos, caerse a poca velocidad para quitarte este miedo. Puedes ir mucho más al límite en la moto y te sientas también más seguro porque sabes que si tienes una caída, en el 99% de las ocasiones no te va a pasar nada. Entonces, digamos, esta determinación que tienen los pilotos profesionales de siempre ir al límite, no pensar en la caída y si pasa, pues levantar la moto y seguir porque es una cosa muy normal, es lo que diferencia de los pilotos profesionales de los pilotos amateurs. Antes de continuar con el vídeo, me quiero presentar. Yo soy Mika Pérez, piloto profesional. Llevo más de 20 años en el mundo del motociclismo. He sido campeón de Europa, subcampeón del mundo, he competido en Moto E, las 8 horas de Suzuka y ahora me dedico a ayudar a pilotos profesionales como coach y también a pilotos amateurs con la MK8 Racing Academy. Así que si tú también quieres ir más rápido en circuito, te he preparado un vídeo totalmente gratuito de dentro de mi formación en el que explico un tipo de curva que estoy seguro que fallas porque todo el mundo lo hace y cómo hacer la trazada perfecta en esa curva. Así que si quieres acceder al vídeo, te lo voy a dejar en el primer link de la descripción. Y continuamos con el vídeo. En tercer lugar, los pilotos profesionales consiguen abrir el gas de manera casi instantánea de 0 a 100. Yo veo mucho en pilotos amateurs que cuando entran en la curva están mucho tiempo con muy poco gas, con 10%, con 20%, con 30%. Al final, los pilotos profesionales, ¿cómo consiguen frenar mucho más tarde? Consiguen estar mucho más adelante en la curva y cuando empiezan a tocar el gas están prácticamente en la salida y lo que les permite es poder abrir de 0% a 100% de una manera prácticamente instantánea. Prácticamente es una línea recta de 0 a 100. Entonces, para poder hacer esto se necesitan muchos conceptos, sobre todo de frenada, que ya lo hemos comentado, frenar hasta adentro. Después tener una buena trazada para conseguir tener la moto en una posición realmente idónea para poder dar gas, porque al final
Si estamos muy inclinados no vamos a poder dar gas y lo que nos puede suceder es que perdamos mucho grip trasero y al final que podamos tener un high side, una caída. Entonces, abrir el gas de 0 a 100 de manera prácticamente instantánea. Es muy importante tener sobre todo la trazada correcta y abrir en el punto correcto y tener también la confianza de la moto para poder abrir y poder levantar la moto de una manera correcta para poder hacer esto de abrir de 0 al 100% y tener una muy buena aceleración. Cuarta diferencia entre los pilotos amateurs y los pilotos profesionales, tenemos retrasar la entrada en curva. Al final, los pilotos amateurs normalmente frenan más pronto de lo que realmente pueden, por el tema de miedo a las caídas, por el tema de determinación también, de no saber realmente dónde está el límite, de también un poco no saber dónde está la referencia de frenada. Entonces lo que hacen es frenan antes de lo que pueden, entonces lo que hacen es reducir la velocidad y que la curva prácticamente tengan que entrar muy pronto porque se quedan sin velocidad. Entonces, una de las grandes diferencias es que los pilotos profesionales consiguen frenar mucho más tarde, se obligan a entrar más tarde porque aún están frenando, dejan la curva, digamos, lejos, entonces consiguen entrar tarde. Al final, si frenas pronto, matas mucho la moto, tienes que entrar muy pronto. Si frenas tarde, cuando ya te viene la curva, aún estás frenando, aún no puedes entrar y entonces cuando empiezas a soltar el freno y entrar, ya vas a poder entrar mucho más tarde en la curva. ¿Esto qué te va a permitir? Pues estar mucho más adelante en la curva, poder ya empezar a tocar el gas cuando prácticamente puedes estar en la salida y poder hacer todo lo que hemos comentado antes, de poder abrir el gas rápido, con confianza y tener una salida de curva más rápida. Entonces, entrar pronto a la curva es uno de los errores más comunes y uno de los más difíciles de solventar, sobre todo por eso, porque frenar más tarde implica tener una referencia muy clara, implica no tener miedo a las caídas y esto es bastante difícil de hacer, pero es una de las grandes diferencias, entrar pronto a la curva versus entrar tarde de los pilotos profesionales. En quinto lugar, otra gran diferencia es la posición del cuerpo. Al final, los pilotos profesionales van muy fuera de la moto, consiguen poner mucho peso fuera de la moto porque se descuelgan mucho y los pilotos amateurs siempre van encima digamos, del asiento de la moto, no se descuelgan y por ello no ayudan a la moto a girar. Al final, si tú pones tu cuerpo fuera de la moto en la curva, lo que vas a conseguir es poner mucho más peso al final fuera, desplazar, digamos, el centro de gravedad mucho más fuera de la moto, mucho más abajo, vas a poner más peso, vas a hacer un efecto de vela y lo que te va a permitir es poder girar mucho más. Entonces, descolgarte en medio de la curva es uno de las grandes diferencias, la postura. Vemos los pilotos profesionales cómo consiguen prácticamente estar con el codo, hombro en el suelo y veo que los pilotos amateurs tienen una posición muy rígida, no consiguen tener la confianza en la moto para poder sacar este peso fuera en mitad de la curva y eso lo que hace es que puedas girar mucho más rápido, poner mucho más peso en la rueda delantera y al final poder girar con menos esfuerzo incluso. Entonces esto es una de las grandes diferencias. Y como diferencia extra os voy a explicar un concepto de trazada que se llama la trazada de pico, que es un poco también una de las grandes diferencias entre los pilotos profesionales y los pilotos amateurs. Al final, conseguir entrar hasta dentro con el freno hasta un punto en el que, digamos, se para prácticamente la moto y después poder acelerar prácticamente de 0 a 100. Esto se llama, digamos, la trazada de pico, en el que tú puedes llegar frenando hasta dentro de la curva. En este punto, digamos, como que paras la moto y luego vuelves a salir de una manera rápida porque consigues abrir el gas de 0 a 100. Al final los pilotos amateurs hacen como la curva mucho más redonda, redondean mucho la curva y eso lo que les hace hacer es estar mucho tiempo inclinado en el que no puedes abrir gas y en la trazada de pico, digamos, vas de estar prácticamente recto con el freno
entrar inclinado con el freno, después llegar a un punto de máxima inclinación y cuando pasas ese punto consiguen levantar la moto, abrir el gas y salir de la curva. Entonces, esto sería una diferencia extra entre los pilotos amateurs y los profesionales. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo entre las diferencias de los pilotos amateurs y los pilotos profesionales. Te recuerdo que en el primer link de la descripción te voy a dejar un vídeo totalmente gratuito dentro de mi formación en el que explico una trazada en el que todo el mundo falla y nos vemos en el próximo vídeo. Como siempre, gas.